Hola a todos, bienvenidos a la segunda jornada del ciclo Exportaciones de Flores de Cáñamo. Voy a empezar por saludar a María José Clavera, Graciana Folena y Mateo Favaro, y a Damián Collazo también, y agradecerles por la participación. Y ahora sí vamos a avanzar a presentar las exposiciones de hoy. Como les decía, hoy en segunda jornada va a empezar a hablar la ingeniera agrónoma María José Clavera acerca de la producción a campo. Luego va a hablar la productora Graciana Folena, ella va a exponer acerca de la producción en invernadero. Ellas van a mencionar un poco los rendimientos, la calidad y después varios aspectos agronómicos del cultivo y hacer un pequeño contrapunto de las ventajas y desventajas que presenta cada una de estas opciones para producir. Y a continuación, para cerrar la jornada de hoy, el ingeniero agrónomo Mateo Favaro va a hablar un poco de las principales dificultades que presenta el cultivo hoy en Uruguay y cuáles son las posibles estrategias que se pueden llevar adelante para superar estas limitantes. Así que si te parece bien, Majo, yo dejo de compartir pantalla y te doy paso a vos para que presentes tu presentación. Bueno, buenas tardes a todos. Voy a hablar de la producción a campo de cannabis en Uruguay. Mi nombre, primero que nada, es María José Clavera y actualmente estoy trabajando en IBI Life Science desde noviembre del 2020 en la producción de flores para consumo. Y bueno, ahora a continuación voy a exponer de la producción a campo. Bueno, para describir la especie de cannabis, tiene un ciclo estival. Es ideal para clima templado. Se puede producir a cielo abierto o a invernáculo. Es una planta anual, de la cual tiene a 4 a 5 meses de duración de ciclo. Y el tiempo de la fecha de siembra puede ser entre octubre y noviembre hasta marzo y abril. Esta variante de octubre, noviembre y o marzo-abril va correlacionada con las variedades de ciclo corto o ciclo largo. Dependiendo de la elección del cultivar, vamos a definir, digamos, cuál será la fecha de siembra mejor. Bueno, podemos hacer una cosecha al año a campo por cantidad de horas luz, pero existe una posibilidad de hacer 2 cosechas al año con variedades autoflorecientes. Las variedades autoflorecientes no dependen del fotoperiodo para florecer, y también bajo técnicas de florecimiento en invernáculo. Tenemos 3 materias primas a utilizar de la planta: tallo, inflorescencia y semilla. En lo que respecta al mercado en Uruguay, tenemos la inflorescencia como prioridad. Y bueno, esa es lo que el mercado se está desarrollando, y bueno, y la comercialización posterior. Bueno, sí, las características generales del cultivo es una producción intensiva y a gran escala. Se sembraron como área total en la zafra anterior 800 hectáreas, se sembraron en esta zafra alrededor de 800 hectáreas, mientras que en la pasada fueron 600 hectáreas de área total de cultivo. El rendimiento varía entre 1.500 a 2.500 kilogramos húmedos por hectárea. Esto es muy importante recalcar que son kilogramos húmedos, porque en definitiva lo que nosotros sacamos del campo cuando termina el proceso, digamos, de secado y curado de la flor, termina rindiendo aproximadamente 25% de flor seca, 1 kilo de flor húmeda. Bueno, la productividad promedio es 250 gramos por planta. Esto presenta una gran variabilidad en realidad, porque hoy en día tenemos variedades que a campo, en el cuadro de cultivo, a simple vista ya se pueden ver una gran variabilidad de tamaño y de producción de flores.
que rondan alrededor de 50 a 450 gramos por planta. Podemos tener o plantas muy chicas o plantas bastante de medianas a grandes, y esto es un aspecto que tenemos que mejorar zafra a zafra para poder tener más controlado, si se quiere, el cuadro de cultivo en lo que respecta a la producción por planta. El cultivo es demandante en mano de obra, de momentos puntuales. Más adelante lo voy a detallar en qué momentos requiere más atención y demanda mano de obra. Y luego se están abriendo nuevos mercados de exportación, hay mayor inversión en el rubro y tenemos escasa experiencia en manejo. Esto viene ligado a que, bueno, vamos año a año y zafra a zafra generando conocimiento y experiencia y teniendo como un camino más allanado para poder acercarnos más a los mercados más demandantes en producción. Bueno, los factores a tener en cuenta son la luminosidad, que viene ligada al fotoperíodo, la fuente de agua, los nutrientes, la fertilización y el control de plagas. Bueno, el control de plagas requiere en etapas tempranas, requiere un monitoreo semanal mínimo, tanto en hojas como en tronco, para dar un aspecto para evaluar un aspecto general de la planta. Al ser un cultivo nuevo en Uruguay, no tenemos un ataque de plagas evidente y certero en cada etapa del cultivo. En periodo de perfolación y colocación de mallas, que lo vamos a hablar también posteriormente, es indispensable la inspección visual de forma diaria. Esto es sumamente importante para el control de plagas, tener un método preventivo antes de que existan daños económicos. Después podemos hacer una aplicación de bioestimulantes, repelentes biológicos, como el Bacillus, cada 10 días de manera preventiva vía riego o foliar. Y los principales patógenos pueden ser pulgones, mosca blanca, ácaros, trips y lagarta. La lagarta, esta última es la que causa los mayores daños en cannabis, son las barrenadoras del tallo en etapas vegetativas y también en floración, y las enrolladoras de hojas en los primeros estadios. Luego pueden alimentarse de flores y semillas, propiciando el ingreso de botrytis u otros hongos. Acá el tema de la lagarta es bastante importante y hay que prestarle bastante atención porque puede dar ingreso, puede tener un daño primario y después puede atraer otras enfermedades como los hongos. Bueno, las principales enfermedades de hongos, digamos, son la botrytis, la esclerotinia y el oidio. La botrytis es más conocida como moho gris y es un hongo con gran capacidad de infección a campo por sus esporas que pueden transportarse dentro del cultivo y pueden infectar otras plantas. Y bueno, la botrytis puede ocasionar pérdidas totales o parciales en cosecha y también posteriormente en secado y o curado también puede disminuir la producción de flores. Y bueno, ocurre en temperaturas de 18 a 24 grados aproximadamente. Y también algo que hace que la botrytis tome un papel más importante es la ocurrencia de lluvias fuertes que humedezcan el cogollo, y eso son condiciones predisponentes para que aparezca. Luego tenemos la esclerotinia. Voy a pasar a la siguiente diapositiva, así lo pueden ver más claro en las imágenes. La esclerotinia es conocida como el moho blanco y los síntomas son la aparición de mancha marrón, sobre todo cerca del suelo, y en el cuello de la planta, que en realidad estos pueden expandirse en tallos y flores, y si estas condiciones son las más favorables al desarrollo del hongo. La prevención es la forma eficiente de control, y tampoco para acentuar esta prevención no debemos utilizar sustratos o cultivar en áreas contaminadas con esclerotinia previamente.
Después tenemos el oidio, que lo tenemos acá a la derecha. El oidio es un polvo blanco que empieza a aparecer en las hojas de la planta y que aparece, que principalmente ocurre en cultivos de interior con gran porcentaje de humedad en el ambiente. Y los daños eso yo lo dije. Y las hojas atacadas se ponen amarillentas, se secan y pueden llegar a caer. Y una buena medida de prevención es disminuir la densidad, mejorando la aireación y la entrada de luz adentro de la planta. Bueno, para definir el marco de plantación, tenemos los siguientes factores. El manejo asociado al tamaño de planta, el ancho de la entrefila entre canteros y la maquinaria a disposición. El rango para cannabis en Uruguay, lo que se está mayoritariamente utilizando, puede oscilar entre 3.000 a 7.000 plantas por hectárea. Esto, como lo dije al principio, va muy asociado al manejo y al rendimiento esperado que yo le quiera dar al cultivo y cuál es el alcance que yo pueda tener con la maquinaria. Luego, en variedades autoflorecientes, que son variedades, como dije al principio, que no dependen de fotopedio para florecer, que son de ciclo corto también, con esas variedades que tienden a ser de menor tamaño, podemos aumentar la densidad al ser plantas de menor tamaño. Bueno, en siembras de diciembre, inicios de enero, es pertinente aumentar por el corto ciclo que queda hasta la cosecha. O sea, cuando yo me voy acercando más a días más largos, que el día más largo del año es el 21 de diciembre, cuando yo me voy acercando al 21 de diciembre o posterior, es mejor aumentar la densidad de siembra para darle más ¿cómo se dice? Abundancia o rendimiento en realidad al final. Bueno, y después la importancia en la elección de trabajar con clones o con semillas para definir el marco de plantación. Bueno, luego los procedimientos primarios para poder sembrar en cannabis, tenemos la preparación del suelo. La preparación del suelo consta en un laboreo primario, primero una pasada de cincel y disquera, y luego vamos a ir al encanterado, que también utilizamos la disquera, con canteros anchos aproximadamente de 0,80 a 1,20 metros, y que es importante también que tengan una altura considerable para fomentar el desarrollo radicular. Bueno, luego puede existir una fertilización base o compost orgánico. La cobertura del suelo, o sea, sobre los canteros, necesariamente y como opción de manejo puede ir con mulch orgánico o plástico sobre la superficie. Lo que hace el mulch es que mejora la retención de humedad del suelo y la evaporación de agua, y controla la germinación de semillas de plantas invasoras al prevenir la fotosíntesis de ellas, y también como agente de erosión por el goteo de las gotas de lluvia. Luego tenemos que tener instalado un sistema de riego por goteo. El riego en el proceso y en el ciclo de cultivo es un cultivo demandante en agua. En las primeras etapas, para que tengan una idea, una planta ronda en los 4 litros por planta, aproximadamente, más o menos. Y después cuando va desarrollándose hasta periodos de floración y prefloración y floración, perdón, ahí los requerimientos de hídricos aumentan considerablemente hasta 12 litros, 14 litros por planta. Por eso debemos de tener un sistema de riego instalado con agua de calidad, y es algo que no nos puede faltar en todo el ciclo del cultivo. Y bueno, sobre todo también una herramienta para poder plantar. Bueno, las etapas de cultivo a campo son la germinación, que va entre 5 a 7 días por siembra, emergencia y crecimiento, trasplante y mantenimiento de las plantas, estado vegetativo, floración y cosecha. Bueno, la germinación se hace en bandejas,
Considerablemente el sustrato debe estar hidratado, debe ser liviano y con aireación, y debemos alcanzar una humedad óptima para el desarrollo correcto del plantín, de la plántula. Y bueno, una profundidad esperada puede ser de 1 centímetro. Bueno, después algo bastante importante en esta etapa es evitarlo en la imagen de la derecha, los entrenudos largos. Seguramente esta plántula lo que le haya pasado es que se espigó por buscar la luz, y entonces eso es lo que no nos puede pasar en esta etapa, para que después porque si llevamos un plantín así al campo, puede pasar de que sufra un quiebre o lo que fuera por este estado. Y bueno, algo también importante es evitar el anegamiento en el sustrato para favorecer el desarrollo radicular. Bueno, la emergencia y crecimiento idealmente se hace en 3 a 4 nudos para llevar la plántula al campo. Hay varias formas de proceder en esta etapa. Puede pasarse primero del almácigo a una maceta un poco más grande, de 1,5 litros, un poco más, un poco menos, o directamente se pasa de la plántula al campo. Luego, una opción de manejo también es tutorar el plantín para protegerlo de viento, lluvia y peso de las inflorescencias, y así asegurar la calidad del producto. Bueno, debemos realizar un riego corto luego del trasplante para favorecer la implantación. Y bueno, aproximadamente esta etapa dura entre 20 días a 1 mes. Bueno, el estado vegetativo es importante, el control de hormigas periódico en esta etapa. Tenemos que estar muy atentos, ya que las hormigas se atacan mayoritariamente en la noche, entonces el control día a día tiene que ser constante para evitar pérdida de plantas y de rendimiento. Bueno, podemos elegir el tipo de poda, sea FIM, apical, supercropping o de bajos. Tenemos que mantener los niveles de humedad en el suelo en esta etapa para dar lugar a que las raíces se exploren. Bueno, el cultivo empieza a crecer en altura, empieza a formar los nudos, y también es clave la poda de limpieza en la base de ramas sombreadas y ramas pequeñas improductivas. Lo que hace la rama es que, digamos, quitar las ramas improductivas, es que enviar los nutrientes a las partes más productivas de la planta. Es lo que después, cuando estemos en el momento de cosecha, nos puede dar una tranquilidad mayor de que vamos a poder producir flores de mayor volumen y calidad. Bueno, acá viene uno de los momentos clave que hablaba al principio, donde el cultivo demanda más mano de obra, que es el momento de la colocación de las mallas y la detección de plantas macho y hermafroditas. Bueno, el sistema de conducción se pone en el campo antes de la floración. Es una estructura de soporte y es una forma de maximizar el uso del espacio para aumentar la productividad de la planta. Bueno, las razones de la colocación de la malla vienen dadas por los vientos, por las condiciones ambientales, para evitar quiebre de tallos, las características varietales, la sanidad. Esto es una parte importante para mejorar la aireación y disminuir el ataque de patógenos, en consecuencia de la disminución también de la humedad dentro de la planta, y la calidad del producto final, que hace que los punteros reciban mejor luz y aumente la calidad. Bueno, acá viene la etapa de rendimiento, que también es una razón para poder usar mallas en floración. Lo que hace esto es que maximiza el uso de malla en floración, maximiza el potencial, digamos, maximiza su potencial para absorber, digamos, la incidencia de luz y poder conducir al incremento en tamaño y producción de resina. Y también lo que hace es que podemos lograr varios punteros dentro de la misma planta, no solamente lograr 3 punteros que sean totalmente voluminosos, sino poder
homogeneizar mejor y repartir mejor la producción en la planta. Después la aireación, que brinda una mejor aireación en la parte baja, media y alta de la planta. Y la exposición después a la luz directa, que lo que hace es que evitar que alguna inflorescencia o alguna cola o algún puntero empiece a crecer bastante más que el de la altura de la planta y empieza a generar sombra en los costados, que eso puede también disminuir el rendimiento de los demás punteros. Entonces esto me parece bastante importante remarcarlo y usar mallas cuando estemos próximos a la floración. Bueno, acá tenemos una foto de lo que es la colocación de las mallas solamente en la planta. Acá vemos un puntero, vemos otro, y así seguramente estén mucho más distanciados entre ellos para poder desarrollarse mejor. Bueno, un aspecto importante es la detección de plantas macho o hermafroditas. Esto es clave para obtener resultados positivos y flores de calidad. Lo que pasa en estas circunstancias es que nosotros al producir flores de cannabis, que son las flores femeninas, es algo no deseado tener en el cuadro de cultivo los ejemplares machos, porque los machos lo que hacen es polinizar las hembras y forman semillas. La semilla también no es un aspecto deseado y es una desventaja a la hora de poder colocar una flor en el mercado. Para evitar este ítem, es importante el recorrido permanente por el cuadro de cultivo para detectarlos. Esto después en la presentación de Mateo lo va a poder explicar mejor. Y también el tema del hermafroditismo, que se define como presencia de órganos masculinos y femeninos en la misma planta. Y esto es un gran problema que tenemos hoy también en Uruguay, que va ligado al tema de la estabilidad genética y la calidad, ¿no? que estamos comprando, que en realidad es un aspecto que tenemos que lograr un poco más de homogeneidad a lo largo del cuadro de cultivo y no tener estos inconvenientes que nos pueden disminuir el rendimiento final. Bueno, acá tenemos dos imágenes. En etapas iniciales la detección de una planta macho a su izquierda y a la derecha la planta hembra. Y las etapas mucho más desarrolladas que están abajo. Bueno, en el comienzo de la floración, al ser plantas fotoperiódicas, ellas se desarrollan, cuando el fotoperiodo empieza a disminuir, empieza una inducción a la floración. Esta inducción a la floración ocurre generalmente en el último mes y medio de ciclo de cultivo, generalmente a fines de enero o principios de febrero. Esto tiene que ver también a ver qué variedad elegimos, pero bueno, generalmente ocurre a fines de enero o principios de febrero. Es la etapa más crítica dentro del ciclo por la ocurrencia de robos. Y en esta etapa podemos hacer una aplicación previa de algún biofertilizante para estimular la brotación y formación de flores. Y bueno, es un periodo sensible en la aparición de hongos en cultivos a campo. Las precipitaciones y las condiciones de humedad altas son factores determinantes. Muchas veces en los cultivos a campo estamos expuestos a las condiciones del clima, y cuando llega el momento de cosecha y llega el último empujón, a veces cuando ocurren precipitaciones inesperadas y abundantes y la humedad está por las nubes, es un gran problema el tema de los hongos en el campo. Bueno, acá tenemos una ejemplificación de lo que son las distintas calidades en cannabis. Para que tengan una idea, las de la izquierda son flores de buena calidad, que en general están bien manicuradas, tienen un contorno liso, digamos, en el aspecto. Al tacto son densas y compactas, tienen buen nivel de humedad y resina,
y el aroma que viene ligado a los terpenos también es intenso. Y a la derecha tenemos un tono más claro, tal vez tenemos tenemos más cantidad de hojas dentro del cogollo, pero también es muy deseado en el mercado el tema del color, que sea bastante verde intenso. Y bueno, pero esta flor es un poco más liviana al apretarla y seguramente vuelva a su lugar original cuando yo retire digamos, el dedo. Bueno, y estas flores rondan, esto es un dato que tiene bastante, o sea, no es tan certero porque, bueno, en el mercado o lo que yo quiera o busque en los rendimientos o en el cliente final, que es lo que él quiera, pero bueno, ronda en precio de 300 a $450 por kilo. Y las flores que tenemos a la derecha, que son flores que seguramente ya sean catalogadas como subproductos, no es un cogollo para consumo, seguramente se utilice para extracción, son cogollos livianos, tienen falta de adherencia dentro del cogollo mismo por poca presencia de tricomas. Y bueno, y estos productos, este material puede valer entre 100 a $150 por kilo. También otro dato importante, que según el Ministerio, el precio promedio para esta zafra va a andar en 250 a $280 por kilo de exportación. Bueno, y después tenemos una comparativa de la producción a campo versus invernadero. La producción a campo lo que nos da es un menor costo de producción e infraestructura. Luego tenemos menor capacidad de controlar riegos y humedad en el suelo. Podemos contar con análisis de suelo previo para estimar fertilización. Y bueno, una de las cuestiones es que tenemos más probabilidad de robos y no tenemos tan seguro, digamos, el cultivo, ¿no? Cuando estamos cultivando en el campo. Y capaz que debemos invertir en seguridad en las últimas etapas, que eso también encarece los costos fijos de inversión al principio. Y bueno, en invernadero tenemos mayor costo de producción, infraestructura inicial, hay una inversión elevada, se obtienen productos de alta calidad, tenemos todo más controlado y de hecho también para el recorrido del cultivo también es más práctico. Hay mayor seguridad, las condiciones óptimas para el desarrollo de patógenos y mayor control de plagas y patógenos. Estos dos ítems pueden sonar contradictorios, pero a lo que voy es que en un invernadero la humedad, la temperatura se suele controlar mejor, entonces tenemos más condiciones óptimas para que los patógenos se desarrollen, pero a su vez también podemos tener mayor facilidad para controlarlos. La posibilidad de más de una cosecha en el año y la importancia del sustrato que sea liviano y aireado también es un papel importante en el invernadero. Bueno, muchísimas gracias por la exposición, espero que haya sido productiva y bueno, gracias. Muchísimas gracias, Majo. Muy bien la presentación, muchas gracias por tu tiempo, por tu participación. A continuación, en este ciclo de charlas organizado por la Intendencia de Canelones a través de la Agencia de Desarrollo Rural, vamos a darle continuidad profundizando un poco en la producción invernadero, sobre la cual va a hablar la productora Graciana Folena. Muchas gracias también por participar, Graciana. Hola, mi nombre, como recién dijeron, es Graciana Folena. Yo estudié agronomía y trabajé varios años en un vivero en el cual hacíamos frutales, y luego hace unos años en ese mismo vivero comenzamos a producir plantines de cannabis para tanto de semilla como clonales, donde nosotros manteníamos las plantas madres y eso. Entonces por ahí fue que me fui metiendo en este tipo de producción.
Y el año pasado, con un amigo, comenzamos un emprendimiento y bueno, nos pusimos a producir cannabis en invernáculo de bajo THC y buscando flores de calidad, obtener flores de mayor calidad. Yo lo que les voy a nombrar un poco así de grandes rasgos son los factores que a mí me pareció que son más importantes a tener en cuenta cuando uno está planificando entrar en la producción de cannabis en invernáculo. Y esos factores serían el invernáculo en sí, los plantines, el manejo, que ahí es donde voy a dar mayor énfasis en cómo fue que lo realizamos, y hay un poco de ventajas y desventajas, que ya María José las nombró también, así que va a ser más rápido. Bueno, en cuanto al invernáculo, desde mi punto de vista, yo creo que si uno va a partir de cero, tiene que tener en cuenta determinadas características, ya que, bueno, este es un cultivo que, como nombró María José, es un cultivo muy dependiente de fotoperiodo, de un ciclo muy corto, bastante intensivo, se caracterizan por ser plantas de día corto, que, bueno, como dijimos, podemos a través de la luminosidad hacer variar las etapas, tanto vegetativa como reproductiva, por lo que es un factor importante que puede llegar a ser limitante. Entonces, en el momento de hacer un invernáculo, pensar en que donde los vayamos a ubicar no tengamos presencias de sombra, ya sea de árboles o alguna construcción aledaña, no sé, más o menos. Luego de tener cuidado también con la ventilación, ya que es un factor importante que nosotros vamos a utilizar para evitar la humedad y del cultivo, ¿no? Para manejar la humedad dentro del invernáculo, ya que es un factor limitante en la producción. Y lo otro es de tener cuidado con los vientos fuertes, pero esto desde el punto de vista del invernáculo en sí. Ya que, bueno, nuestro invernáculo no era algo común, ya que tenía el largo del invernáculo daba hacia el sur, que teníamos vientos muy fuertes, pero nunca tuvimos, por suerte, problemas de que rompieran. Otra de las condiciones a tener en cuenta es la pendiente, de que el terreno tenga una pendiente leve, ¿no? Pero que exista una pendiente para que no se produzca exceso de humedad por acumulación de agua dentro del invernáculo, y si fuera el caso excediera alguna acumulación de agua, tratar de tener buen drenaje, que sería a través de un suelo liviano, o pensar en diseño de desagüe en el invernáculo, de hacerle algún diseño previamente para que no nos quede el agua estancada dentro del invernáculo. Si una vez entró agua, que tengamos la capacidad de que esa agua pueda salir. El acceso del agua para el riego, bueno, para mí las cosas a tener en cuenta sería de la cercanía para abaratar costos, y bueno, la calidad y la cantidad de agua que vamos a disponer. No es un cultivo que tenga altísimas demandas, o menos a nosotros lo que nos sucedió, de agua, pero sí la requiere durante todo el proceso, en distintas cantidades, pero durante todo el periodo de cultivo. Y la calidad del agua, lo que yo me refiero es que, bueno, que no tenga alta conductividad, y los coliformes también. En la parte de conductividad, ¿por qué es importante? Porque al tener alta conductividad, la planta me va a afectar en la absorción de los nutrientes. Y los coliformes pueden llegar a afectarme en la calidad de flor, ¿no? En el momento de que... Luego, bueno, los tipos de invernáculo a instalar, hay muchísimos. Hoy en día hay distintos tipos de tecnologías, y bueno, no me voy a meter en ese tema porque sería desplayarme mucho, pero sí de buscar que sea cenital y lateral, siempre buscando una buena ventilación, que yo pueda manejar la ventilación de esos invernáculos. Otra cosa a tener en cuenta es, cuando uno va a realizarlo, es ya hacer una sala previa para el ingreso de personal y la entrada y salida de materiales y plantas, ya que justamente el cannabis, hablamos mucho de certificaciones y de buenas prácticas agronómicas, entonces para tener todo eso, muchas veces nos lo exigen, entonces ya sería bueno tenerlo en cuenta. Otra cosa son el ancho de los caminos, que bueno,
Eso nos va a facilitar en la parte de manejo y luminosidad, de tener en cuenta uno cuando planifica cuál va a ser la caminería y el ancho. Esto en el manejo nos puede afectar en el momento de utilizar una maquinaria o una mochila para hacer una aplicación. Yo ahí puse una foto que esto es sería nuestro invernáculo, que bueno, a nosotros se nos dificultó la entrada con una mochila en este periodo. Entonces, de tener en cuenta esos factores, porque sí, el cannabis tiene un crecimiento vegetativo muy, muy rápido, y no solamente lo buscamos que sea apical, sino que justamente buscamos de que se haga laterales fuertes para tener mayor producción. Bueno, en cuanto a los plantines, como les dije, trabajé en un vivero mucho tiempo, entonces para mí es una parte muy importante de la planta y creo que del cultivo. Creo que es bastante cuello de botella porque no hay muchos viveros que produzcan plantines de cannabis, y lo que tenemos que buscar siempre que uno se enfrenta a esto es, si uno piensa hacer germinar la semilla, de sí, como dijo María José, tener cuidado y tratar de producir un plantín de calidad. Y si lo vamos a comprar, lo mismo, que sea un plantín de calidad. ¿Qué hablo con esto? Bueno, que si la almaciguera, que sea uniforme, que tengan todos los ápices movidos, que no esté violada la planta, ya lo que decía María José, que a veces cuando tiene algún periodo que hay poca luz, la planta se estira mucho, los entrenudos quedan muy largos. Buscar como mínimo unos 3 entrenudos, que tenga buen desarrollo radicular, como se muestra acá en la foto de arriba. Esto lo podemos ver si nosotros sacamos el plantín de la almaciguera, que esté bien colonizado de raíces, y bueno, la sanidad, que no tenga ningún síntoma de deficiencia, ya sea de nutrientes o de algún signo de patógenos, y menos que venga con el patógeno, algún síntoma de presencia de patógenos o con el patógeno. ¿Sí? Observar bien los plantines cuando vamos a comprar. Bueno, ¿qué utilizar? Si semilla o clones, como también lo nombró María José, cuando uno trabaja con clones tenemos como que salteamos una parte de efectos negativos, ya que no vamos a tener existencia ni de machos ni de hermafroditas, y vamos a tener mucha menor variabilidad genética, ya que los clones son todos idénticos entre sí. Otra parte que puede llegar también a ser problemático es conocer bien el ciclo del cultivo. De esto, muchas veces en el país, como estamos continuamente introduciendo nueva genética, el comportamiento acá en Uruguay es diferente al que se da del origen de la semilla. Entonces, a veces uno piensa que las cosas se van a dar de un modo y cuando lo estamos haciendo no es lo que nos pasa. Nosotros también vivimos un poco eso en cuanto a el cultivo que tuvimos, el cultivar que nosotros utilizamos. Creímos que el periodo de floración iba a ser más rápido, iba a ser más corto la etapa reproductiva, que la flor se iba a condensar rápida, que iba a ser, y no demoró mucho, y nosotros lo que hicimos previamente fue poner luz porque plantamos muy tarde, para alargar el periodo vegetativo. Que eso lo que nos conllevó fue a tener una cosecha muy tarde. Que eso también nos llevó a que tuviéramos problemas de hongo por gran cantidad de humedad en el invernáculo, y que eso nos afectó productivamente. Después, dentro de manejo, yo voy a tocar los puntos de suelo o sustrato, riegos, densidad de plantación, temperatura y humedad, malezas, control de malezas, cómo manejar la luz, más o menos, los sistemas de conducción que nosotros utilizamos,
las aplicaciones que nosotros hicimos según los patógenos que tuvimos, y un poquito de cosecha. Para contar a grandes rasgos cómo fue nuestra producción, nosotros modificamos un invernáculo en el cual utilizamos macetones que hicimos, en esta foto se ve, ¿tá? Utilizamos macetones, que de esos macetones tenían 0,9 de ancho y el largo del invernáculo. En realidad lo dividimos en dos, el invernáculo, porque era muy grande, para mejorar el control, ¿no? Tener la parte de manejo que se nos hiciera un poco más fácil, y en la parte de riego de tener mayor control en eso, porque lo dividimos en dos. El riego también se hizo independiente, la parte de adelante de la de atrás, que eso tuvo efecto, por eso lo nombré. El invernáculo tenía unos 700 metros cuadrados y más o menos fueron aproximadas 2.000 plantas que nosotros teníamos ahí adentro. Bueno, acá yo pongo suelo o sustrato porque, bueno, dentro del invernáculo podemos utilizar diferentes métodos, ¿tá? Se puede hacer plantarlo en suelo, como se ve en la foto de arriba, que bueno, como es bien parecido al laboreo a campo, como lo nombró María José, de hacer un laboreo primario, y bueno, después encanterar, y hacer una cobertura, y lo que podemos luego se puede hacer un cultivo de invierno, el cual podemos utilizar para implementarlo al suelo, o para incorporarlo al suelo, o para hacerlo mulch, ¿no? Que en este caso es mulch. Y bueno, y hablo de sustrato porque nosotros no utilizamos suelo. En nuestro caso utilizamos sustrato, el cual lo hicimos nosotros mismos, no compramos, hicimos una mezcla con lo que teníamos, y bueno, lo que utilizamos fue tierra, cama de ponedoras que estaba muy estacionado, era de muchos años, cáscara de arroz y arena. Lo que más o menos nosotros tuvimos en cuenta para armar este sustrato era la característica físico-química del suelo, buscar que tuviera un buen drenaje, que no se compactara, que tuviera aireación, y las características nutricionales. La parte nutricional la observamos a través de análisis del sustrato. Nosotros hicimos varias mezclas y a todas les hicimos análisis, y bueno, nos quedamos con la que más nos gustó en cuanto a su estructura y a la parte nutricional. Lo que observamos en los análisis nutricionales fue que teníamos buena materia orgánica, bueno de nitrógeno, y muy alto el fósforo. Los niveles de fósforo fueron muy altos. Que tuvimos miedo, pero bueno, no fue una limitante en ninguna etapa del cultivo, no vimos que se manifestara en ningún momento. Por eso me parecía interesante también nombrar. En cuanto al riego, bueno, como nombré antes, uno tiene que pensar siempre en la calidad del agua, más que ese invernáculo, porque vamos a estar regando solamente con esa agua, y a la larga puede ser un problema, cada vez peor, el problema de la conductividad, y de esta forma va a disminuir muchísimo la absorción de nutrientes de la planta. Después, también la instalación del riego, por lo general se utilizan dos líneas, es de goteo, y por lo general se utilizan dos líneas por hilera de planta. Nosotros, como les dije, utilizábamos macetones que tienen 0,90, casi 1 metro, y utilizamos 3 líneas, y hay 2 filas de plantas, ¿tá? Que las plantas están distanciadas 2 plantas cada metro lineal, y a 0,50 entre ellas. Y del borde del macetón, más o menos unos 20 centímetros. Bueno, en cuanto a las bombas, sí, también de tener cuidado, que el caudal sea parejo, que pueda llegar el agua, llegue uniforme a todo el invernáculo,
En nuestro caso, lo que nosotros observamos fue que nosotros, como les dije, tenemos el invernáculo dividido en dos, una parte de adelante, donde está más cerca del reservorio de agua, y la parte de atrás, que bueno, lo que vimos fue que atrás las plantas crecían menos, y las de adelante tuvieron un crecimiento mucho más rápido. Bueno, esto uno piensa que capaz que es bueno que las plantas de adelante estuvieran tan grandes, y no, en realidad se nos iba de las manos. No es positivo ese crecimiento tan exponencial tampoco. Pero eso más o menos lo tratamos de manejar y de ir regulando con el tiempo que dejábamos el riego prendido en la parte trasera con la parte de adelante. Pero igual la diferencia en el crecimiento vegetativo que tuvimos adelante y atrás fue muy, muy diferente, fue mucho. Bueno, la densidad de plantación. Sabemos que en invernáculo siempre las densidades de plantaciones son mayores que a campo. María José ahí más o menos nombró que eran unas 7.000 plantas, como mucho, por hectárea, que eso sería unas 0,7 plantas por metro cuadrado. Mientras que nosotros en el invernáculo utilizamos una densidad de 2,6 aproximadamente. Lo que sí, bueno, puede variar la densidad de plantación, ya que según el sistema que utilicemos. Nosotros utilizamos los macetones, estos que se pueden observar en la imagen, y también utilizamos algunas plantas en bolsa. En bolsa tuvimos una menor densidad de plantación, una menor densidad. Bueno, en cuanto a la temperatura y humedad, lo que fue la temperatura no fue un efecto limitante para nosotros en el cultivo. No observamos que hubiera algún efecto sobre las plantas, y sí tuvimos temperaturas muy, muy elevadas, sobre todo en el periodo al inicio, en el periodo vegetativo, cuando la planta todavía no había colonizado, el canopio no estaba cubierto. Ahí teníamos alta temperatura, pero no tuvo efecto, o no lo observamos, no nos afectó. Mientras que la ventilación, mientras que la humedad sí fue un gran factor limitante, y que es a tener muy en cuenta. Que bueno, cómo manejar la humedad es a través de la ventilación. Nosotros la ventilación lo manejábamos con, bueno, abriendo las cortinas, y teníamos ventiladores también. Las cortinas y los ventiladores al inicio los utilizábamos menos, ya que bueno, el momento del trasplante la planta está débil y no tiene una colonización radicular importante, por lo que bueno, también el abrir mucho, si había viento, podía quebrar o romper. Entonces en la etapa inicial manteníamos más bien cerrado, y también pensando en mantener temperatura para que se diera un buen crecimiento vegetativo. Mientras que bueno, en las etapas más avanzadas, vegetativa y también reproductiva, en la exploración, sí, mantuvimos abierto todo el tiempo por miedo a la humedad. Y sí, es un factor que hay que tenerlo en cuenta. Bueno, en cuanto a las malezas, en nuestro caso lo hacíamos manual, y no fue complicado realizarlo, fue bastante sencillo, fue un periodo muy corto, porque una vez que la planta colonizó, no germinaban las semillas de las malezas, y se estarían ahí latentes, pero no salían. Y bueno, otros métodos que se pueden utilizar es el mulch o nylon, ya sean blancos o negros, que está. El blanco se habla que es mejor que el negro. Esto yo lo sé, pero por campo. Nosotros no utilizamos, y no veo que sea necesario la utilización de un mulch ni nylon en nuestro caso. Bueno, en cuanto a la luz,
La luz, lo que, bueno, como dijimos muchas veces, y ahora María José y todo, podemos modificar el fotoperíodo a través del aumento de las horas de luz. Nosotros, al aumentar las horas de luz, mantener 18 horas de luz, mantenemos la etapa vegetativa. Entonces, jugando con eso, podemos atrasar la etapa reproductiva y obtener mayor área foliar, que supuestamente me va a conllevar a tener más nutrientes para tener una flor de mayor calidad. En nuestro caso lo hicimos, lo cual vimos después que no era necesario, como ya conté antes, ya que lo que nos hizo fue atrasarnos la floración más, teniendo nuestra cosecha a mediados de abril y fin de mayo. ¿tá? Nosotros en realidad el cultivo se hizo el trasplante el 23 de diciembre y las cosechas fueron, como dije recién, a mediados de abril y principio de mayo, que eso dependió en realidad, todos nosotros pensábamos al inicio pensábamos que la cosecha sí la íbamos a tener que dividir en dos, pero por el tamaño de las plantas. Pero las de adelante eran mucho más grandes que las de atrás, entonces que la floración de adelante se iba a dar previa a la de atrás. Pero no fue así, tuvimos que cosechar primero atrás, pero por el factor humedad y patógenos. Tuvimos, por la alta humedad, y no un muy buen manejo en la parte de conducción, tuvimos problemas con hongo, y eso fue lo que llevó a que la cosecha se hiciera primero de las plantas de atrás, aunque todavía no eran flores terminadas y bien para producir. Bueno, acá los sistemas de conducción que utilizamos. Bueno, nosotros para realizar las podas de conducción se hizo una poda apical, la cual se hizo el trasplante, se dejó que la planta pasara el estrés del trasplante, y a la semana más o menos ahí realizamos la poda apical. Luego se hizo una poda basal, la cual es más bien de conducción, pero sirve también como limpieza y para aumentar la ventilación. En un inicio las plantas estaban muy colonizadas y bueno, fuimos sacando todas las ramas que veíamos que no iban, que las más finas, las que no eran para producir potenciales pollos o flor, las fuimos cortando y dejando más o menos 3 o 4 o 5 varas principales, que fueran las más anchas, para que esas fueran las principales. Bueno, nuestras plantas en realidad tenían un crecimiento muy, muy rápido y se estaban yendo muy hacia arriba, tenían un crecimiento apical importante, lo cual no queríamos que fuera así. Entonces lo que se pensó en hacer fue volcar las plantas para disminuir ese crecimiento apical y que todos los brotes estos secundarios tuvieran una dominancia apical, le ganaran al ápice y empezaran esos brotes secundarios con mayor dominancia apical. Ahí lo que se esperaba que tener era mayor cantidad de ramas que fueran potenciales para producir flor de calidad. Y bueno, en este manejo, mientras que hacíamos este manejo, hicimos una poda basal severa, que talló ahí en lo que puse fue volcar plantas versus poda apical fuerte. ¿Por qué eso? Porque yo hasta ahora no sabría decir cuál de los dos sistemas sería el más adecuado para nuestro caso, ¿no? No es la poda severa que apical no es representativa porque se hizo solamente en 2 plantas, pero lo que sí puedo decir es que en esas 2 plantas yo no vi diferencia ni en cantidad de tallos que fueran
futuros ápices para producir flor que fueran menos que en las que volcamos, ni tampoco diferencias en cuanto a la altura. No sé si se entiende. Veré un poco. Bueno, acá lo que muestro es el sistema que utilizamos, que bueno, es muy, muy rudimentario, era un alambre, el cual doblábamos la planta para volcarlo. Y bueno, y la poda de limpieza, que sí fue como nuestro cuello de botella, que bueno, para lo que sirve esta poda de limpieza, que hicimos una poda basal que es bastante fuerte, es aumentar la ventilación para de este modo mejorar el control de enfermedades, lo que era la entrada de patógenos, que evitar lo que serían los hongos, más que otra cosa, ¿no? Esta poda, desde mi punto de vista, tiene que ser severa realmente, no hay que tener miedo y podar, sacar todos los brotes que nosotros veamos que no nos van a dar flor, o si nos dan una flor, no va a ser una flor importante ni una flor de calidad. Sacarlo de una y no pensar en dejarlo para después sacarlo. Porque eso fue tal vez lo que yo hice y que en realidad no me arrepiento. Bueno, también utilizamos las mallas para, como mostró Majo y lo dijo, que bueno, la malla para lo que nos sirvió fue para aumentar, como dijo María José, la aireación. Lo que hacíamos con la malla era los ápices, ir abriendo la planta e ir poniendo esos ápices principales en los cuadros. Y bueno, como ven la foto, los palos que se ven sirven para ir levantando la malla. A medida que la planta iba creciendo, la malla nosotros la íbamos levantando, siempre manteniéndola como un sistema de conducción, ¿no? Que íbamos colocando los ápices para que justamente quedara la planta más abierta y mejorar de esa forma la luminosidad y así la homogeneidad de las flores también, ¿no? Y que ápices que están abajo pudieran resurgir. Y sirve como sostén en el momento en que estamos en floración, porque la flor pesa y por lo general hay muchas varas que se vuelcan, entonces uno si va subiéndola, estas te van sosteniendo y permite que no se quiebre ni que se vuelquen tanto las ramas. Bueno, en cuanto a las aplicaciones que realizamos, nosotros trabajamos con producción orgánica. Este fue mi primer año que yo trabajo con producción orgánica. Y el manejo sanitario que hicimos fue según lo que vimos, ¿no? En cuanto a los hongos, en un inicio, después de la plantación, cuando la planta ya estaba más formada en la parte vegetativa, ahí empezó a aparecer algo de clorosis, marchitamiento, que al observar, aparentemente era Fusarium. Puse entre paréntesis porque nunca hicimos análisis, pero acá en la foto sí se observa, es muy probable que fuera. ¿Qué control hice con el Fusarium? Fue arrancar la planta, limpiar la parte donde estaba la planta, ese suelo, quitarlo, sacar y quemar. Luego la esclerotinia no observamos, no encontramos, pero sí se da mucho y anteriormente sí tuve. Y la botritis fue nuestro gran problema durante la producción, que un periodo de floración fue cuando en la etapa reproductiva fue cuando la empezamos a observar, a encontrar. Y bueno, sí, ahí tratando a través de la poda fue tratar de manejarla y acelerar la poda, y bueno, y dando también tricoderma. Como sabemos, bueno,
Los productos orgánicos no son de rápido efecto, ni tampoco son de verse su efecto rápidamente. Entonces no tuvimos muy buen efecto en cuanto al control de la botrytis. Lo que yo haría para mejorar esto es hacer algo preventivo y no atacar cuando uno lo ve, ¿no? Que en realidad es lo que nos pasó a nosotros. Cuando lo vi, empecé a atacar. Yo pensé que a través de la ventilación iba a poder controlarlo, y no. Controlarlo no, pensé que lo íbamos a evitar a través de la ventilación. Y no. Yo creo que hay que hacer un tratamiento preventivo, que bueno, con las tricodermas se puede intentar, de ponerle ahora, para el próximo cultivo, empezar a poner en el suelo para ver si bajamos la población que existe de hongo, ¿no? En el suelo que hay. Y luego continuar, ¿no? Bueno, en cuanto a los insectos, encontramos chinche, que no nos tuvo ningún efecto. Después ácaros, trips, la crisomélida. Ni los ácaros, trips, ni las crisomelidas fue efecto de gran importancia en nuestro cultivo. Sí lo fue, y la hormiga tampoco, perdón. La hormiga en realidad fue fácil controlarla y tuvimos muy poquito. Esto es también por el sistema que nosotros utilizábamos, que teníamos suelo de hormigón, ni siquiera teníamos suelo de tierra, entonces eran fácil de ver y de esta forma fácil de controlar para evitar que subieran a los macetones y a las bolsas. Lo que sí fue bastante problemática fue la lagarta, que en realidad lo que nos... ahí podemos observar el síntoma del daño, ¿no? Que bueno, se come el tallo y lo que nos pasaba era que estos tallos, al tener la flor, era muy pesado y quebraba fácilmente. Entonces ahí perdíamos flores preciosas, eran ápices grandes con muchas flores lindas. Y bueno, y además es un potencial nicho para que colonicen los hongos, ¿no? Entonces ahí la botrytis también era como que se metía, y de ahí a la flor. Bueno, en cuanto a la cosecha, nosotros no la realizamos, fue terciarizada. Lo que sí les puedo decir es que al ser en invernáculo fue mucho más práctica que lo que es a campo. Se tiene mucha mayor eficiencia en cuanto al tiempo de la cosecha, porque las distancias son menores, entonces es cortar y llevar. Además, al tener toda la poda previa que se hacía para manejar la ventilación, se hizo mucho más sencillo. Bueno, en cuanto a ventajas y desventajas, María José ya también las nombró, pero bueno, así a grandes rasgos, bueno, es que está en invernáculo, uno puede tener una mayor densidad de plantación, tenemos la capacidad de poder modificar el periodo vegetativo, por lo que podemos hacer más de un ciclo, ¿no? Ya sea con luz o oscureciendo también el invernáculo. En el manejo de malezas, en nuestro caso, que no era suelo, fue muy sencillo. Tuvimos control de hormigas también, muy sencillo. El efecto clima es mucho menor que lo que puede ser a campo. No nos afectan las lluvias en el periodo de floración, ni tampoco en la cosecha. Tenemos mayor protección ante los robos, es más seguro, ya que es un área limitada, es más fácil de controlar. Rapidez de cosecha, como lo nombré recién. Podemos obtener calidad de flor mayor que a campo. Y bueno, y lo de mayores rendimientos en kilogramos, yo por planta no sabría decirlo si es real. Sí, obviamente lo vamos a tener por hectárea, y sí podemos tener mayores rendimientos
rendimiento en cuanto al precio que consigamos y eso, porque podemos conseguir una mejor calidad. Y bueno, las desventajas es sí, la alta demanda de mano de obra en momentos clave, como es la poda y la cosecha, y bueno, condiciones óptimas que se dan para el desarrollo de los patógenos, como fue en nuestro caso la botrytis, y bueno, y una inversión inicial que es más alta que la que se puede dar en cultivo a campo. Bueno, esto es todo, muchas gracias, yo estoy a las órdenes por cualquier consulta que quieran hacer, ahí dejo mail y teléfono. Muchas gracias. Le doy paso en esta última exposición de la segunda jornada de este ciclo de exposiciones llevado a cabo por la Agencia de Desarrollo Rural de la Intendencia de Canelones. Nuevamente, muchas gracias, Graciana, estuvo muy bueno. Adelante, Mateo, acordate de sacarle el muteado al micrófono. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación a la agencia, a AMI, a US. Y bueno, mi nombre es Mateo Favaro. Actualmente estoy vinculado a dos empresas que trabajan con cannabis, una de CIVI, trabajo con Majo ahí, y bueno, la otra es Camino Florido. La idea, como presentaron ustedes, es un poco ver las principales dificultades que tiene el cultivo de cannabis en Uruguay y sus posibles estrategias para levantar las limitantes. Bueno, pasamos a la presentación de los temas de la charla. La idea es ver las dificultades que hay con respecto a los suelos y la fertilización, al riego, a las genéticas que hay disponibles, a los problemas o dificultades climáticas que nos podemos encontrar, a las plagas y enfermedades, y finalmente a otros problemas que también podemos tener en el cultivo. Bueno, pasando a los suelos, el cultivo de cannabis se puede desarrollar en gran diversidad de suelos. La mejor textura para hacerlo es la de un suelo franco que contenga cantidades iguales de arena, limo y arcilla. Esto es ya que esta textura permite una humedad adecuada y un desarrollo radicular ideal. Lo importante es que el suelo tenga humedad y capacidad de guardarla, pero que a la vez tenga buen drenaje y que la planta tenga, buen drenaje y capacidad de desarrollar el sistema radicular, ya que esta planta no soporta periodos de sequía extrema o anegamiento. Es bastante sensible a ambos. Es por esto también que es importante que el suelo tenga una buena estructura. El pH óptimo que se recomienda es de 6,5 y puede estar en un rango de 5 a 7,5. También es importante que los suelos tengan un buen contenido de materia orgánica, como cualquier cultivo. Cuanto más materia orgánica, mejor. Y bueno, por esto, y lo mencioné anteriormente, y por ser un cultivo que se maneja muy similar a un cultivo hortícola, ya que es anual y hay que laborear y encanterar, las rotaciones, la incorporación de abono de origen animal, si es necesario, el laboreo vertical con cincel y la siembra de abonos verdes son fundamentales tanto para un buen desarrollo del cultivo como para evitar los problemas de erosión. También cabe destacar que es un muy buen cultivo para incorporar en rotaciones tanto hortícolas como frutihortícolas, o si el sistema tiene algún tipo de animal también es ideal. Bueno, ahí como podemos ver en esa imagen es un cultivo de cannabis en donde se dio un importante arrastre. Este era un suelo bastante liviano. Para esto, tener en cuenta una buena sistematización de los cuadros, va de la mano con lo que les mencionaba anteriormente, y para que no sucedan este tipo de cosas. Y bueno, y en esta otra imagen podemos ver también un cultivo en un cuadro que fue anegado por lluvias intensas, y se observa cómo en las plantas
que están más cercanas a ese anegamiento, están más amarillas y bueno, y sufrieron más. En ese caso, esas plantas que están más sufridas terminaron muriendo. Y ahí se observa cómo es bastante sensible a este tipo de eventos. Bueno, con respecto a la fertilización, ahí podemos ver una tabla de extracción de cultivo de cannabis. Esto es muy general y es para orientar simplemente. Obviamente la extracción depende de los kilos que se saquen por hectárea, pero bueno, para tener una idea, el cultivo extrae también algo similar a lo que podría extraer un cultivo hortícola, ya sea de tomate o algún otro. Y ahí es importante tener en cuenta que el nitrógeno y el fósforo son nutrientes que se requieren más al inicio del desarrollo del cultivo y el potasio más hacia fin de ciclo, hacia la floración. Así que bueno, eso es para tener en cuenta con respecto a la fertilización y los aportes del suelo. También es importante tener un análisis de suelo al momento que se va a implantar el cultivo, si es obviamente en suelo, y bueno, si se va a volver a repetir al otro año, hacer un análisis antes para ver cómo viene avanzando y ya ahí podemos ver qué extracción se viene haciendo de ese suelo y ver si hay que corregir por algún tipo de aporte. También es importante una buena fertilización de base, como les venía comentando, ya sea por aportes químicos o estiércol. Y con esos aportes hay que tener cuidado de no desbalancear los nutrientes del suelo para no tener aportes excesivos y generar problemas de algún otro tipo. Por eso también está bueno tener el análisis de suelo para poder guiarnos en cuanto a esto. Bueno, con respecto al riego, ya Majo y Graciana hablaron un poco, pero bueno, es un cultivo que sin riego prácticamente no se puede hacer, es una limitante importante. Majo lo comentaba ahí, tiene alta demanda de riego durante todo el ciclo. Obviamente depende esa demanda del tipo de suelo, el tipo de cobertura que estemos usando y de la densidad de plantación, entre otras cosas, pero bueno, puede ir entre 3 y 8 litros por planta o incluso más, como mencionaban ahí. También es importante la calidad de esa agua con la que se riega, también lo hablaron recién, así que no voy a detener mucho en eso, pero puede haber problemas con aguas muy duras o con pH alto o con problemas, o se pueden dar problemas de conductividad. También es importante con respecto al riego que si se plantan canteros, esos canteros tengan 2 cintas de riego por cantero para manejar el riego de forma más uniforme. Y el manejo de ese riego, si es posible, hacerlo frecuente en el día, es decir, hacer 2 o 3 riegos por día, riegos cortos, con el fin de no acumular agua en la profundidad del perfil, sobre todo si tenemos suelos pesados con algún tipo de BT, justamente por lo que les comentaba del anegamiento o el agua en exceso en el suelo, y bueno, que las raíces no sufran en ese sentido. Y bueno, lo mismo que dice ahí abajo, mantener esa humedad, pero no en exceso, va de la mano con eso mismo. Bueno, pasando a las problemáticas que podemos encontrar en las genéticas que hay disponibles, no voy a profundizar mucho porque lo va a hablar Daniel en la otra charla, pero quiero mostrarles algunas imágenes de lo que hemos observado con las genéticas que estamos usando, para que bueno, tengan en cuenta qué es lo que se pueden encontrar al momento de plantar esas genéticas. A modo general, la mayoría de las genéticas no están adaptadas a Uruguay, por lo menos las que se están usando, la mayoría son importadas. Y dentro de estas variedades vemos que tienen una diversidad fenotípica muy grande. Hemos llegado a ver de 5 a 8
fenotipos distintos de una variedad en un cultivo. Y eso es algo que dificulta mucho el manejo en ese cultivo y además genera variabilidad en los porcentajes de CBD y THC. Y eso es algo muy complicado porque bueno, la ley en cuanto a caño dice que no se puede tener más de 1% de THC y esto puede estar influyendo en eso, lo cual sería un problema. Y otro de los problemas que también viene de la mano con las genéticas es el porcentaje de machos y hermafroditas que tienen esas semillas que se están adquiriendo. Ya Majo lo comentó en su presentación, así que bueno, lo voy a mostrar simplemente, pero bueno, también es algo que dificulta el manejo del cultivo, suma trabajo y afecta también la calidad final de las flores, ya que no se quiere tener semillas en esas flores. Bueno, aquí como les comentaba, hay unas imágenes de los problemas genéticos que fuimos observando, esos son plantines. Ahí en la foto más de la izquierda se pueden observar plantines que parecería que tienen una virosis, pero en realidad estas plantas luego se mejoraron y todo indicaba que era algo más genético. Y en la foto de más a la derecha también se observa como hay una mutación de bicolor en ese plantín. Otro de los problemas genéticos observados también es un ahorquillado en las hojas de algunas plantas, en donde esas plantas parecería que tuvieran un ataque de ácaro a priori, pero luego revisarlas con la lupa y ver que aparecían en otros lados y no coincidía con un ataque de insectos, también dimos por hecho que se trataba de un problema genético. En ese caso, esas plantas siguen adelante en el cultivo, pero terminan rindiendo menos debido a la menor área foliar que pueden generar. Otro de los problemas genéticos también, los tallos chatos o fasciación. Vemos plantas que tienen los tallos chatos y con muchos nudos, de donde le salen, de esos nudos salen hojas o tallos también. Y bueno, estas plantas, si las dejamos también producir, generan flores con formas de cresta que no tienen ningún tipo de calidad comercial, así que bueno, también conviene ni siquiera tomarse el trabajo de trasplantarlas. Y bueno, como les comentaba acá, el tema de los machos y las hermafroditas, ahí vemos una planta macho y donde conviene hacer la observación para el monitoreo. Ahí en los nudos es donde conviene mirar, en los ápices de las ramas. Ahí sigo mostrando lo mismo. Son flores macho más avanzadas hacia la derecha. Y bueno, acá abajo también el problema de las hermafroditas, que es más complejo aún que los machos, porque son plantas que aparentemente son femeninas, pero bueno, aparecen esas flores macho ahí que pueden estar complicando y son más difíciles de ver. Para esto, como decía Majo también, es muy importante un monitoreo diario o de día por medio para tratar de identificar estas plantas y nada, eliminarlas cuanto antes para que no generen polinización en nuestro cultivo, que es lo que no deseamos. Bueno, acá también les muestro unas fotos de plantas hembra y qué es lo que deseamos que aparezca al momento de hacer ese monitoreo. Eso es así, son plantas que deberíamos dejar en el cultivo y que si siguen avanzando normalmente deberían dar una flor normal. Y bueno, pasando a las problemáticas climáticas que podemos tener en nuestro país, obviamente una de ellas es el viento. Es una planta que es bastante sensible a los vientos fuertes y es importante tomar medidas durante todo el ciclo de cultivo.
En las imágenes vemos los daños que puede causar el viento en etapas tempranas del cultivo, desde daños en las hojas y brotaciones nuevas, y puede llegar a quebrar plantas o plantines recién trasplantados si estos están muy débiles. Ahí, como les decía, esos son daños por viento también en hojas tiernas y en brotes. Y bueno, para esto es, como mencionaron anteriormente, también es importante entutorar las plantas luego del trasplante, y si se puede tener cortinas vegetales que además permitan la ventilación, obviamente por los temas de humedad, sería lo ideal. Y bueno, acá se observa un cultivo también que tenía plantas muy grandes en floración, y la estructura de sostén no aguantó el peso luego de una lluvia intensa. Esto es algo que no deseamos para nada, ya que luego que las flores tocan el suelo pierden calidad, y es muy probable que en esos lugares donde están con humedad y el suelo aparezcan focos de hongos. Y bueno, es todo un tema, ya también lo venían mencionando Majo y Graciana, el tema de la estructura de sostén, y es muy importante tenerla y tener en cuenta de tener una estructura de sostén acorde al tamaño de planta que tenemos. Eso obviamente va a depender de la variedad y en qué momento se plante el cultivo, pero es muy importante, porque puede llegar a ocasionar pérdidas muy grandes. Bueno, otra de las dificultades, si se puede llamar climáticas, que tenemos en Uruguay es el fotoperíodo, ya que sin modificar las horas de luz y con variedades fotoperiódicas, en el país se puede realizar solo un ciclo productivo, y esto lo pongo como una problemática comparativa a otros países que están comenzando también a plantar cannabis, que en ese sentido nos sacan mucha ventaja, ya que por su clima pueden realizar varios ciclos de cultivo, y bueno, es algo a tener en cuenta también. Acá se puede hacer, como ya mencionaron, pero requiere más inversión, requiere utilizar luz o blackout o variedades autoflorecientes que no están tan disponibles todavía. Bueno, y siguiendo con la problemática de las plagas, no voy a profundizar mucho tampoco en este tema. Tenemos a Adam y a Gus que son expertos, así que nada, simplemente voy a nombrar y a mostrar las fotos haciendo énfasis en las que son más problemáticas y tratando de dar algunos posibles manejos. También ya Majo y Graciana mencionaron algunos, así que bueno, un poco va por ahí. Y en cuanto a las plagas, obviamente la hormiga es una de ellas, tanto en cultivos de invernáculo como a campo. Ahí en las imágenes se observan daños severos de esta temporada, bastante particular por la seca que se dio. Eso es en plantas grandes, que llama la atención porque generalmente el ataque de hormigas se da en plantas más pequeñas al inicio del trasplante, que nos generan pérdida de plantas al inicio del trasplante, pero bueno, acá se dio ya con el cultivo avanzado, y bueno, un poco para ver cómo las condiciones climáticas también favorecieron el ataque de las hormigas. Otra de las plagas que podemos encontrar, que también Graciana ya las mencionó, y son las más complicadas desde mi punto de vista en invernáculo. A campo no debería haber problema con esto, pero bueno, los trips y la arañuela son como las dos plagas que seguramente, si se plantan invernáculos, se encuentren, y bueno, es para tener en cuenta porque pueden llegar sobre todo la arañuela, si se dispara, puede llegar a ser bastante complicada.
Y bueno, también con respecto a esto tenemos los pulgones, que por ser polífagos atacan al cannabis también, y los podemos encontrar en invernáculo y a campo. Los pulgones tampoco deberían ser un problema mayor, a menos que haya un desequilibrio muy fuerte, pero no, yo por lo menos no he visto un ataque severo de pulgón, por lo menos en cultivos de campo y en invernáculo abierto, que sea complicado. Pero bueno, con respecto al manejo que se puede realizar para estas 3 plagas, tanto trips, granela como pulgones, es un monitoreo semanal para ver si están apareciendo. Tanto las podas como el deshojado ayudan mucho, sobre todo para los trips y la arañuela. Y en el caso de tener ataque, retirar el material afectado lejos del área de cultivo también es algo que ayuda mucho. Y si es posible, lejos, y si es posible quemarlo, mejor. Bueno, siguiendo con las plagas, otro de las plagas y bastante importante también, que toma bastante trascendencia, diría que es de las más importantes, son los lepidópteros. Los lepidópteros, el tema que tienen es que son muchas las especies distintas que atacan al cultivo, y pueden ser, bueno, lagartas, lagartitas, como se ven ahí en las imágenes. Generan daño en las inflorescencias, pero también pueden hacerlo en los tallos, como ya mencionaron también. Y estos daños, además de los daños de por sí que generan pérdida de calidad, como se ve en la imagen de la derecha, donde genera un amarronamiento de las inflorescencias, esos daños también son entrada de patógenos, hongos sobre todo, y sobre todo botritis. Ahí en la foto que está más hacia la izquierda se ve la lagarta y también se pueden observar la esporulación de botritis. A modo anecdótico de esta temporada también con respecto a los lepidópteros, les quería mostrar un lepidóptero del género Calicifora, que se vio en un cultivo a campo. Este lepidóptero no está citado como plaga en Uruguay hasta el momento, y lo que generó en este cultivo fue empupó en las brotaciones y generó un desarrollo, un detenimiento del desarrollo en las plantas más jóvenes. Lo afectó en ese sentido. Y bueno, ahí en las imágenes se muestra la larva, y en la foto más hacia la izquierda, en la del medio se puede ver esto mismo que les comentaba, una pupa y el daño que causó en esa brotación, y a la derecha se observa la polilla, el adulto. Y bueno, con respecto al manejo que podemos realizar con los lepidópteros, lo mismo, monitoreo semanal para ver cómo viene avanzando, y aplicaciones de Bacillus thuringiensis, que es una bacteria que la larva, al comer la planta, ingerirla, esa bacteria, la afecta y la termina matando. Las aplicaciones conviene hacerlas de forma preventiva cada una semana, 10 días, y al comienzo de la floración o mediados de floración, o si se ven daños, algún tipo de daño antes, guiándonos por el monitoreo. Bueno, y pasando a las enfermedades, una de las más complicadas, uno de los hongos más complicados es la botrytis, que se caracteriza por atacar tejidos muertos o senescentes, y en este caso lo que nosotros estamos produciendo son inflorescencias, la cual tienen mucho tejido en ese estado, por eso es bastante complejo. Y además las condiciones que se dan en la época de la cosecha son bastante favorables para que se dé. Y bueno,
Este hongo se da tanto a campo como en invernáculo. En invernáculo se da con mayor incidencia generalmente, si tenemos un invernáculo que no podemos controlar del todo la humedad o las condiciones climáticas ahí adentro, seguramente haya mayor incidencia de botrytis, hablando de un invernáculo no controlado, ¿no? Y bueno, eso en comparación con el campo es mayor la incidencia ahí adentro. La botrytis se puede observar como un moho gris, como se ve ahí en la imagen del medio, y bueno, en la imagen más a la derecha también se puede observar ese daño y la hoja muerta que seguramente nos indique que allí hay un daño. Acá entró la lagarta y después entró la botrytis, como les comentaba anteriormente. Bueno, ¿qué manejo podemos realizar con respecto a este hongo? Lo mismo, monitoreo semanal, muy importante, sobre todo en floración. Y se pueden realizar aplicaciones preventivas de Bacillus subtilis, que también es una bacteria que ayuda a que el hongo no se desarrolle si la bacteria coloniza. También de tricoderma, como mencionó Graciana, y alguna aplicación de algunas otras cosas que se pueden hacer de forma preventiva. Esto también, o sea, no lo vamos a controlar totalmente, pero bueno, de forma de prevenir que el ataque sea muy severo. Lo que hicimos esta temporada también fue probar aplicaciones de agua oxigenada, que bueno, el hongo realmente si ya está instalado lo mata. El tema del agua oxigenada es que hay que tener cuidado de no quemar la planta, y es algo bastante de amplio espectro, digamos, que también podría estar matando enemigos naturales o bueno, cosas beneficiosas que tenemos en el cultivo. Entonces, bueno, es una herramienta ahí a tener en cuenta, pero a usarla con precaución. Todo esto hablando de un cultivo orgánico, ¿verdad? Bueno, otro de los hongos que podemos encontrar en el cultivo, yo principalmente lo he visto a campo, es la Botrofaeria. A partir de enero se pueden comenzar a observar ramas o plantas secas. Si vamos al detalle de esas ramas, en alguna herida, como la que deja una hoja cuando se cae el nudo, se puede observar la entrada del hongo, como muestra la foto. Y bueno, el manejo que podemos tener en cuanto a este hongo es no aportar nitrógeno en exceso, porque se ve favorecido por ese nutriente. Y en el caso de ver plantas o ramas afectadas, eliminarlas del cultivo y quemarlas, para bajar la fuente de inóculo. Bueno, otro de los hongos también ya lo mencionaron, que aparece en el cultivo y se vio esta temporada con bastante incidencia, es la esclerotinia, hongo que también afecta a cultivos hortícolas. Y se puede observar a fines de verano, principios de primavera, principios de otoño, perdón, por las condiciones climáticas favorables. Es un hongo que se observa con un moho blanquecino, como se ve acá en la foto. Y bueno, el manejo que podemos realizar en cuanto a este hongo también es eliminar esas plantas o ramas afectadas, lejos del cultivo, si se pueden quemar mejor. Si se ven los esclerotos, que son las estructuras de reproducción, también sacarlas, porque van a quedar en ese lugar. Y bueno, en los invernáculos tratar de no favorecer las condiciones favorables. Otro de los hongos también que podemos observar es el oidio. Este hongo está relacionado fuertemente con las variedades. Hay variedades muy susceptibles, otras que no tanto. Simplemente el manejo que podemos hacer, si lo llevamos a tener, son aplicaciones de azufre, si la floración no está muy avanzada por el tema de los residuos en flor.
y si no, aplicaciones de una solución de agua con bicarbonato de sodio y leche. Y lo otro, bueno, que podemos manejar es el tema varietal, como les decía, no plantar variedades muy sensibles al mismo. Otro de los hongos también que podemos encontrar en el cultivo es el Sclerotium. Con este hongo se comienza a ver un decaimiento generalizado de la planta que termina en la muerte de la misma, como se ve en la imagen. Se destaca siempre porque si el cultivo viene bien y se ve una foto, se ve una planta así, ya vemos que hay algo que está raro ahí. Y bueno, si nos acercamos al tallo, es probable que se vea un moho blanco, como se muestra acá, y unas pelotitas de color marrón claro, que son los esclerotos, son las estructuras de reproducción del hongo, que si seguramente vean esto es Sclerotium. La medida de manejo para esta enfermedad es bueno, sacar esas plantas afectadas, obviamente, y si se puede retirar la tierra alrededor del tallo, en donde están los esclerotos, también lejos del cultivo. Se supone que este hongo, a medida que se va trabajando el suelo y se va a lo largo de los años, va disminuyendo su incidencia. Y para terminar con el tema hongos, bueno, el Fusarium también es uno de los hongos que se pueden encontrar en el cultivo. Lo mismo aparece similar al síntoma al Sclerotium. Se observa la planta de caída con amarillamiento y es probable que esa planta termine muriendo. Puede afectar ramas también. Y bueno, la medida de manejo también es eliminar esas plantas y si se saca la planta entera, sacar la tierra de alrededor, lejos del cultivo. Y bueno, para finalizar, les voy a mencionar algunos otros problemas que podemos encontrar al momento de realizar este cultivo. Uno puede ser las malezas, si bien la planta es una muy buena competidora. Si se tiene un banco de semillas importantes en el lugar a implantar el cultivo, hay que tenerlo en cuenta para que no sea un problema de competencia más adelante. Simplemente para eso. Y bueno, otro problema que podemos tener, sobre todo a campo, son las semillas de los cardos y las colas de zorro, como se ve ahí en la imagen. Estos plumerillos que vuelan y se pegan a los cogollos en la etapa de floración. Eso queda adherido a las flores y también hace que pierda calidad comercial al momento de querer venderlas por tener estas semillas. Y en la imagen del anillado, lo que quiero mostrar ahí, que como mencioné lo de los tutores, es importante tener en cuenta con qué atamos las plantas a los tutores. Esto fue una planta que se ató con un hilo de fardo, en donde fue creciendo y ese hilo de fardo la fue estrangulando. Y bueno, hay que tenerlo en cuenta para que no pase y si se usan ese tipo de materiales, estar atento para cortarlos o para hacer un nudo más grande. Por esta herida la planta se puede ver debilitada, puede incluso morir o bueno, perder parte de la producción, o el viento por estar más débil la puede quebrar justamente en ese lugar que se dio ese anillado. Esto ya lo estuvieron mencionando también, la calidad de los plantines es algo muy importante. Ya que un plantín envejecido, estresado, afecta el desarrollo de todo el ciclo de cultivo y puede llegar a generar otros problemas también. En el país actualmente es muy difícil conseguir plantines de calidad, si se van a comprar. Así que bueno, también es algo importante y a tener en cuenta al momento de pensar en hacer el cultivo.
Y bueno, quería mostrarle también algunos problemas que estuvimos observando, que realmente no sabemos a qué se deben. Por eso me parecía interesante presentarlos acá. En esta imagen se puede observar una planta con un engrosamiento en la base del tallo, que ese engrosamiento se coincide con un debilitamiento de la planta y que en muchas de las ocasiones que lo vimos, la planta esa termina muriendo. Y realmente esto no sabemos a qué se debe aún, pero bueno, para que estén atentos por si lo ven también. Y otro de los problemas que no pudimos identificar esta temporada fue un problema que se empezó a ver a fines de diciembre, enero, dependiendo del lugar, pero se vio en varias chacras de distintos lugares, distanciados entre sí. Y lo que empezamos a observar fueron plantas con un decaimiento, sobre todo en las ramas más apicales, y un amarillamiento. Esto siguió avanzando, terminó en un decaimiento general de la planta y bueno, en algunos casos con la muerte de esas plantas o un rendimiento menor, que también fue favoreciendo entrada de patógenos como muchos de los hongos que les mencioné anteriormente. Y bueno, también creemos que pueden ir por el lado de la seca que hubo, que fue bastante severa y relacionado con los suelos pesados, pero realmente no tenemos no sabemos qué pasó en realidad. Así que bueno, que es para tener en cuenta porque, como les decía, dio pérdidas en algunos casos de algunas plantas, pero en otros casos de cuadros enteros de cultivo. Y bueno, para finalizar, quería mencionar el tema de la cosecha como problemática, porque bueno, es la cosecha y el secado, porque es un momento bastante importante del fin de la etapa de cultivo y bueno, la cosecha requiere mucha mano de obra, hay que hacerla con mano de obra calificada y requiere una logística también bastante interesante que bueno, que es para tener en cuenta también al momento de pensar el cultivo y cuánta superficie plantar. Y lo mismo con el secado. Actualmente las empresas que ofrecen secado están saturadas con la producción que hay. Y me parece importante destacar o pensar que, y mencionar lo que se va a plantar en relación a lo que se puede secar. Así que bueno, un poco para pensar en eso y los dejo con esa reflexión. Muchas gracias por su atención y bueno, espero no haberlos aburrido. Perdón por la voz que tengo. Y les dejo mi mail ahí por cualquier consulta. Y una foto de un cultivo bien, después de ver tantas fotos con cultivo jodido, por lo menos un cultivo lindo. Bueno, gracias. Muy bien, Mateo, muchísimas gracias. Muchas gracias por el esfuerzo que hiciste también por llevar adelante la presentación, pese a que no estás al 100% de salud. Valoramos y agradecemos ese esfuerzo. Bueno, muchas gracias. Bueno, con esta última exposición finalizamos la segunda instancia de este ciclo de charlas que está llevando adelante la Intendencia de Canelones y la Agencia de Desarrollo Rural sobre cannabis. Los invitamos a todos a participar de la próxima charla en la cual va a participar Daniel Maki, quien va a hablar de genéticas, va a hablar de la selección de las genéticas que están actualmente disponibles, características importantes a tener en cuenta en el momento de seleccionar una variedad, y también hablar de problemas que existen vinculados a este tema y hablar de posibles proveedores de semillas y genéticas. Y a su vez, a continuación de Daniel, va a hablar el ingeniero agrónomo Leandro Martinelli,
quien se va a profundizar un poquito más en todo lo que es la post cosecha, separación de flores, hojado, secado, curado, clasificación y envasado, en fin, todo lo que está vinculado a la post cosecha. Así que bueno, les agradecemos nuevamente su participación en este ciclo de charlas, agradecemos de vuelta a los expositores, a Graciana, a María José y a Mateo, muchas gracias por participar y los esperamos en la próxima jornada. Muchas gracias.